En diciembre del año pasado estuvimos con mi amada esposa, nuestros hijos, nuestra nuera y el nieto. Estuvimos en Boyacá, nos dimos una vueltica por Boyacá. ¿Cuántos boyacenses hay aquí? Linda tierra de Boyacá, hermosísima. Y bueno, entre lo que compartimos allí, pasamos por el pantano de Vargas. Y allí hay gente de la policía y un hombre, un policía muy experto en contar toda la historia de lo que pasó en ese lugar. Y le dejan ver de esa batalla que se libró el 25 de julio del año 1819, donde llegó Simón Bolívar con sus tropas. Ahí muestran el lugar de donde él venía, las crisis que vivieron. Está la casa de las 6 ventanas, donde se encontraba precisamente este hombre llamado José María Barreiro, defendiendo toda la Inquisición, el régimen español. Y habla cómo muchos de los soldados murieron en medio de esa batalla, algunos enfermos, condiciones infrahumanas. Y dice que algunos hasta quedaron desnudos y las mujeres se quitaban las naguas para poderlos ayudar a vestir. Una situación difícil, pero dice cómo después de esa gran batalla fue que se tuvo la victoria de la libertad de la Nueva Granada. Entonces uno mira eso y se da cuenta que a toda victoria le antecede una gran batalla. Y creo que no hay victoria sin batalla, ¿verdad? No hay celebración sin sufrimiento. No hay ese regocijo sin la prueba. Nos pasa. Por eso es necesario que lo podamos comprender y hoy lo vamos a aplicar precisamente a la familia cuando estamos en el año de avanzar. Entonces vamos a hablar en esta hora sobre una familia que avanza. Diga conmigo, una familia que avanza. Vamos a leer un texto lindo. Cuando el apóstol Pablo estuvo preso en Roma hacia el año 60 o 62, dice que estando allí hubo 4 hombres con el apóstol Pablo. Y después de que Pablo escribe, cada uno de estos hombres salió para un lugar con un mensaje especial. Los romanos no lo entendieron. Si lo hubieran entendido, no hubieran dejado ir esos 4 hombres. Esos 4 hombres son Epafrodito, el hombre que llevó el mensaje, el escrito a la iglesia en Filipos. Es decir, que él es el portador de la carta a los filipenses. Tíquico, hombre de Éfeso, fue el que salió de Roma y llevó precisamente la carta a los efesios. Epafras, el hombre que llevó la carta a Colosas, a la iglesia en Colosas, es decir, la epístola a los colosenses. Y Onésimo, un esclavo fugitivo de Colosas, llevaba la epístola a Filemón. Entonces Pablo está en la cárcel, pero Pablo produce y Pablo avanza. Y a través de estas cartas quiere animar y fortalecer las iglesias que en viajes anteriores Dios le había permitido fundar y personas ganar, como lo fue Filemón. Entonces, mirando esto, vamos a leer una de estas hermosas cartas, parte de una de ellas, que es Efesios. La carta a los Efesios, el capítulo 6, los versículos 10 al 20. La escritura dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, en el versículo 10 hay un por demás. En el versículo 13 hay un por tanto. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y ahora dice aquí un sobre todo. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica
en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bueno, ya dijimos que esta fue una carta escrita desde la prisión, años 60, 62, y es una carta escrita a una iglesia que está en medio de una sociedad corrupta. Éfeso, la ciudad guardiana del templo de la gran diosa Diana, era una ciudad que por su comercio y su religiosidad estaba altamente contaminada. Y ahí empezó una iglesia. La iglesia estaba amenazada de seguir esas mismas costumbres que tenía la sociedad. Entonces Pablo le escribe para afirmarla en la fe, para poderla llevar a una vida muy fundamentada en lo que tiene que ver con las escrituras. Y ahí es que se da esta palabra, y en ella está hablando a la iglesia, pero Pablo también escribe a la familia. Por eso cuando usted mira conmigo el texto, el capítulo 5, versículos 21 en adelante, es tema de familia. Está hablando cómo los hombres debemos amar a las esposas, y después dice cómo la esposa debe respetar al esposo. Ahí habla de amor y respeto. Se ha dicho que lo que más nos cuesta como hombres es realmente amar a las esposas. Y lo que más le cuesta a las mujeres es realmente respetar a los esposos. Entonces es un desafío que lanza. Hoy en día esta palabra ha sido abandonada. Y por eso vemos hombres que no respetan a sus esposas. Hay infidelidad, hay maltrato, hay un machismo. Pero también hay esposas que no respetan a los esposos. Hay un feminismo exagerado, hay una mentalidad liberada. Entonces el mundo en ese entonces y hoy nos quiere llevar a pensar diferente al diseño de Dios, y es donde está el desafío. Por eso viene la palabra viene para corregir, la palabra viene para recordar, la palabra viene para afirmar lo que es correcto, y si la palabra lo dice es porque es lo mejor, diga lo que diga la sociedad. Ahora, después de que Pablo está escribiendo, en el versículo 10, por eso dice, por lo demás, en otras palabras, aquí está mi conclusión. ¿Cómo es que la iglesia, cómo es que la familia puede estar protegida y puede avanzar hacia el propósito de Dios? Y le está diciendo lo que ya leímos en el texto. Entonces, vamos a considerar la estrategia divina para que toda familia avance. Dios quiere que su familia avance. Otra vez se lo digo, Dios quiere que su familia avance. Pero hay muchas trabas. La familia no está avanzando de la manera correcta hacia el propósito preciso que Dios tiene. Y uno dice, ¿por qué mi familia no avanza? Porque hay cosas que nos afligen. ¿Por qué parece que caminamos 2 cuadras hacia adelante y 3 hacia atrás? Porque unas veces sí, porque otras veces no. Y no es el propósito de Dios. Siempre he creído que el maligno quiere que una persona no se convierta, que una familia no llegue a los pies del Señor, pero si acaso llegue, que viva una vida estancada, mediocre, una vida emproblemada, una vida confundida. Y el maligno trabaja para eso. Entonces, aquí vamos a mirar cómo sí es posible avanzar hacia la realización de una familia victoriosa. Decimos amén. Y después de que le pedí que la palabra, se me dice si es un asunto mío o lo dice la palabra del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer en el nombre del Señor? Una familia que avanza. Entonces consideremos aquí en este pasaje Pablo, ¿qué nos dice para que nosotros podamos avanzar? Para que su familia y mi familia avancen. Lo primero que veo en el texto es que una familia que avanza es una familia consciente de la lucha. Diga conmigo, lucha. Todos debemos ser conscientes de la lucha. Cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia, le dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ojo con eso. Eso nos está diciendo que nuestra lucha no es contra los seres humanos. Yo me puedo quedar peleando con mi esposa 20 años y no haber entendido la lucha. Un papá se puede quedar peleando con el hijo toda la vida y no entendió la lucha.
Y así podríamos colocar muchos ejemplos hasta que el hogar se rompe. Y cuando se rompe un hogar, Dios nos guarda y guarde nuestros hogares, y uno ve una pareja que se está separando, ellos no entendieron cuál era la lucha que realmente estaban viviendo. Y se quedaron mirando al otro y peleando con el otro y pegándole al otro y diciéndole las palabras más oeces y recriminándole y lo odio y lárguese, que es que no lo quiero volver a ver y no la quiero volver a ver, ojalá no me lo encuentre nunca en el Transmilenio, porque no entendimos la lucha. La lucha no es contra seres humanos. La verdadera lucha nos lleva a batallar a favor de los seres humanos. Sí que necesitamos entender esto, porque si nos quedamos peleando nosotros toda la vida y odiándonos, el verdadero enemigo se va a reír y va a decir: ese tonto, esa tonta nunca ha sabido quién es su verdadero enemigo. Y mire cómo los tengo allá matándose entre ellos. Y el maligno se está riendo, porque hay que ser conscientes de la lucha. Entonces nos vamos a dar cuenta que esta es una lucha que se da en el reino espiritual. Tener una familia es un asunto altamente espiritual. Por eso es imposible sacar una familia verdaderamente victoriosa. Es imposible realmente avanzar como familia si solo nos movemos en el reino natural. Muéstreme una familia que se mueve solo en el reino natural. Usted me dice: pastor, pero yo veo esa familia que es educada, hace esto. Puede que algunas áreas estén más o menos bien, pero cuando se hace un examen exhaustivo de esa familia, nos vamos a dar cuenta que hay áreas fracturadas. Porque este es un asunto y esta es una lucha que se da en el reino espiritual. Es decir, que el enemigo de la familia, como lo dice la palabra, es Satanás y su ejército. Y por eso está diciendo que nuestra lucha, dice, es contra principados. Y ahorita vamos a ver, si tuviéramos más tiempo, podríamos describir cómo los principados están operando en ciertas áreas. Cuando habla de potestades, de gobernadores, de huestes de maldad, hay una jerarquía satánica. Y esa jerarquía satánica es de demonios chiquitos, raquíticos y flacos, hasta demonios empoderados y huestes. Ahí hay gobernadores sobre gobiernos, sobre el Congreso de la República, sobre el Senado, sobre la Casa Nariño, sobre el lugar donde se ejecutan las leyes. El maligno quiere tomar ese control. Entonces, debemos ser conscientes de esa lucha. Por eso, al ser conscientes, vamos a ver realmente cómo opera el maligno. Y nos vamos a dar cuenta que esa lucha se manifiesta en lo interno y en lo externo. Cuando leemos la carta a los Efesios, nos damos cuenta que Pablo está tratando asuntos como este. Internamente, fuertes tentaciones. Fuertes tentaciones. Por eso cuando alguien dice: uy, es que eso es tenaz, uno en ese trabajo, yo soy el único hombre, 30 viejas y es tenaz eso, trabajar allá. Es porque ahí hay una influencia, no de las viejas, una influencia maligna que quiere llevar a la tentación, que quiere llevar al pecado del adulterio, al pecado de la fornicación. Hay espíritus de sensualidad, de lascivia, de morbosidad. Esos son espíritus malignos. Por eso se debe ser consciente de esa lucha. Una esposa sabia está orando constantemente por su esposo. El Señor, guárdalo por donde quiera que va. Bendigo su vida sexual. No le hace cosas de brujería para amarrarle la sexualidad ni nada. No, también hay cosas así. Pero no le estoy hablando de eso. Le estoy hablando de orar. Señor, guárdalo, protégelo, santifícalo. Yo lo bendigo. Es diferente a la esposa que: ¿usted con quién estaba? ¿Está que huele? No, así no es la guerra espiritual. Claro, quién sabe con qué vieja andaría. Así no se hace la guerra espiritual. La guerra espiritual no se hace a través de los celos. Se hace a través de la intercesión y el buen amor. Una buena atención. Y un esposo sabio, a más de amar a su esposa, bendecirla, llevarla a una rica cena como lo hicieron en esta semana. Mire, las esposas de la iglesia todas me llamaron y me dijeron: pastor, queremos contarle que nuestros esposos nos sacaron a una linda cena esta semana y nos bendijeron. Los felicito a los esposos por ser tan amables. A más de tratar bien a la esposa, consentirla, cuidarla y bendecirla, un esposo sabio la cubre en oración.
En vez de estar peleando, ahí está esa parte, la tentación. La carta está contrarrestando una lucha interna que es la ira. Por eso en las casas se dan a veces contiendas, peleas. Estaba recordando cuando vivíamos todavía donde mi madre y tuvimos unos días con mi esposa. Oiga, qué cosa tan maluca estar en esa casa. A mí me hubiera dado pena que usted llegara a mi casa en esos días. Incomprensión, pelea, discusión, feo. Y quedamos solos en la casa. Estoy hablando de años atrás. Todavía ni siquiera había empezado este ministerio. Pero fue una experiencia que nos dejó una enseñanza tremenda. Y en un momento quedamos los dos solos ahí en la cocina. Ella cogió un cuchillo, pero para picar la cebolla. Pero le acabo de contar. Delante del Señor, que estando ahí en la cocina, sin decir nada, en un ambiente tenso, como si se hubiera caído una venda de nuestros ojos. Y nos dimos cuenta cómo Satanás lanza dardos de incomprensión en la pareja. Y nos abrazamos y lloramos, nos pedimos perdón y oramos. Y para la gloria del Señor nos reconciliamos y bien reconciliados. Pero bien reconciliados. ¿Por qué cree que un cónyuge le tiene fastidio al otro? Menosprecio. Esos son espíritus. Donde hay ira, donde hay conductas incorrectas, donde hay desunión. Por eso papás e hijos a veces no tienen buena armonía. Y eso es gritería al uno y gritería al otro. Y eso es pelea y que lárguese la casa. Y que yo me voy de la casa. Y a mí no me grite. Y así no. Eso es una obra maligna para desestabilizar la familia. Y a veces nosotros nos hemos aguantado y soportamos en ese ambiente. Entonces mire cómo ahí hay una desunión, un desánimo. Esta carta, lo que le estoy diciendo no es improvisado, no son palabras que se me ocurrieron, la carta lo dice, está contrarrestando el desánimo. Pastor, ¿dónde hay una carbonería? ¿Para qué? Echarle otro 2,000 de carbón a mi esposo a ver si camina otro poquito en la vida cristiana. Necesitan otro empujón, otro poquito de combustible. ¿Qué pasó con el que estaba viniendo a juicio? Ya no viene, ella ya no viene, mi hijo ya no quiere nada del Señor. Y ojo con eso, que nosotros debemos tener discernimiento. Hay que todos los días estar ahí mirando, no para cantaletear, pero sí para velar, de que ninguno de la familia se desanime. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay apatía, hay sufrimiento, y en medio de todo eso a veces lo justificamos. Hermano, ¿qué pasó con su hijo que no le he vuelto a ver su hija? No, pastor, muchas tareas. Muchas tareas. Oiga, ¿no se da cuenta de lo que está pasando? ¿No se da cuenta que es un espíritu desánimo, que algo está pasando en el reino espiritual? Cójalas, dicen por ahí, póngase pilas. No abramos puertas a esas conductas incorrectas. Pastor, ¿por qué no vino su hija? Pastor, es que anoche habían unos 15 años, una fiestecita y pues ahí me insistió y la dejé ir y lloré y dije, Señor Padre, bendícela en esa fiesta, dale sabiduría para bailar y que tome poquito. No, así tampoco. Entonces el maligno quiere ahí que se violen los principios en casa. Tenemos que tener sabiduría porque hay una lucha interna, pero también hay una lucha externa. Por eso hablan de principados, potestades, huestes de maldad. Hay una lucha. Y es ahí donde la carta está contrarrestando falsos maestros. ¿Está contrarrestando qué? Falsos maestros. Los falsos maestros distorsionan la verdad. Y esos falsos maestros dicen, pero ¿eso qué tiene de malo? Su papá fanático. Eso ya es el extremo. Mi hija, sí, vamos a la iglesia, consagrémonos, pero no tanto. Ese pastor ya es como extremista. Entonces son falsos maestros que minimizan el poder de la verdad. Pero también la carta externamente está contrarrestando leyes que estaban en contra de la familia. Basta conocer lo que pasaba allí en la familia y las leyes en contra de la familia, y le voy a unir con el siguiente, que son modelos incorrectos de familia. ¿Cómo es que en esas culturas decían que un hombre podía tener muchas mujeres? Unas mujeres eran para el placer, otras para cuidar a los hijos y otras para hacer aseo. Que ningún hombre diga que quisiera vivir en esa época, pero era el modelo de ese entonces y era aprobado. Mire cómo la sociedad a través de leyes incorrectas establecía modelos incorrectos. ¿Cómo es que cuando un hijo nacía, si el hijo era enfermo, si el hijo tenía algún problema, lo podían matar y no pasaba nada? Modelos incorrectos de familia. ¿Por qué cree que la carta está diciendo también que los hijos deben obedecer a sus padres?
porque los hijos no estaban obedeciendo a sus papás. Entonces habían modelos incorrectos. Y Pablo, sin ser fanático, nos hace conscientes de que esto que pasa en la familia tiene que ver con asuntos espirituales. Entonces lo primero es que nos hace conscientes de la lucha. Diga, conscientes de la lucha. Número 2, Pablo nos dice también que hay que ser diligentes en la armadura. Es decir, la familia que avanza es consciente de la lucha, es diligente en la armadura. ¿Es diligente qué? En la armadura. Hay dos fuentes que inspiran a Pablo para usar la metáfora de la armadura. Número 1, el libro del profeta Isaías. En Isaías hay un contenido rico de lo que tiene que ver con el apresto del evangelio, los pies que llevan las buenas nuevas de salvación. Habla también del yelmo de la salvación. Isaías lo habla y Pablo conoce muy bien la escritura. Pero además de eso, volvemos a recordar que Pablo estaba preso. Y estaba preso en una cárcel de Roma. Y estaba custodiado por 4 soldados romanos. Y entonces Pablo no se amargó con los soldados. Los miró y dijo, oiga, Dios me quiere hablar a través de estos romanos. Así como están fuertes y tienen esa indumentaria, esa armadura, así deberíamos hacer los hijos de Dios. Y el Señor le da sabiduría para escribir y encontrar en cada parte de esa armadura una tremenda aplicación espiritual. Entonces, ahí es donde suceden cosas como estas. Dice que debemos ceñirnos los lomos con la verdad. ¿Ceñir qué? Los lomos. ¿Dónde son los lomos? ¿Dónde son los lomos? A ver. Los lomos es la cintura. Por eso cuando dice de tus lomos saldrán reyes, de tus lomos saldrán pastores, habla del engendrar, de la cintura. Estos son los lomos. A veces, no sé si es porque las palabras suenan similar, creemos que lomos es igual a hombros, pero los lomos son estos, ¿de acuerdo? Entonces dice que los lomos deben estar ceñidos con la verdad. Decimos amén. Y tiene mucha aplicabilidad ahí. Porque cuando se habla de los lomos en la Biblia, los lomos siempre se refieren a productividad. ¿Se refieren a qué? A productividad. Como lo que produzco, debo producir vida íntegra. Diga, integridad. Por eso habla de que lo que yo produzco debe estar ceñido no con la mentira. Debe estar ceñido ¿con qué? Con la verdad. La verdad. Es decir, que todo lo que yo produzca es veraz, es firme. Tiene un fundamento sólido, porque está ceñido con la verdad. Diga, vida de integridad. Yo le pido a Dios que a todos nos ayude. Yo no estoy predicando de aquí para allá, yo soy el que más necesito, pero sabe que todos seamos íntegros en nuestra manera de vivir. Qué triste contristar al Espíritu Santo por allá en el trabajo con comentarios que no debemos hacer, hablando mal del patrón. Qué triste contristar al Espíritu Santo, qué doloroso hacerlo cuando alguien en su casa está hablando mal del profe Lucho, de la pastora Liliana, del pastor, del hermano. Qué triste cuando el Espíritu Santo también es contristado porque alguien miente. No mintamos, no digamos lo que no es, porque usted puede engañar a 3 y diga, uy, los dejé sanos, pero el Espíritu Santo fue contristado. Lo que miramos en la televisión, en el celular, la manera que somos, que tengamos una vida que íntegra delante del Señor, la manera como manejamos la economía. Que seamos ¿qué? Seamos íntegros en el nombre de Jesús. No compre el chance, el baloto. No ore al Señor para que se lo gane. No lo haga. No compre licor. No fume. No se tatúe. No haga con su cuerpo cosas indebidas. Somos templo del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a no odiar al otro. A no hablar mal del otro. Tenemos que estar ceñidos ¿con qué? Los lomos con la verdad. Diga, vida íntegra. Dice que debemos tener la coraza de justicia. Diga, coraza de justicia. ¿Dónde se colocaba la coraza? En el pecho, ¿cierto? Usted ve esas películas que la coraza que se colocaba aquí tenía músculos y todo, ¿cierto? Se la quitaban y esa barriga de los soldados. Puro hinchape. Pero la coraza de justicia es aquella justicia de Dios que guarda el corazón. Pablo dice, mira, así como ese soldado tiene una coraza y le protege el corazón, la justicia de Dios protege el corazón del pueblo. Decimos amén. Aquí, por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Gracias a Dios por las elecciones de hoy. Yo lo bendigo a usted, haya votado por quien haya votado.
No estoy inclinando el asunto como pastor, nada, no, yo oro al Señor que Dios a todos nos dé sabiduría y que votemos. Pero sí los llamo a que todos seamos conscientes que por sobre cualquiera de los 5 candidatos, que cualquiera sea el presidente, qué lindo decir, Señor, nosotros como iglesia te proclamamos el presidente de Colombia. Proclamamos sobre Colombia la justicia de Dios. Sujetamos este país a la sangre de Cristo. Decimos amén a eso. Ten la coraza de justicia, el corazón para tomar decisiones correctas, para hacerlo íntegro delante del Señor. Dice, calzados con el evangelio de la paz. ¿Y el calzado para qué es? El calzado uno no se lo pone para dormir. Bueno, de pronto los niños cuando les compran los zapatos están contentos estrenando, ellos no se quieren quitar los zapatos ni cuando duermen, pero los zapatos es para caminar. Eso quiere decir que si alguien está calzado con el evangelio de la paz, por donde quiera que vayamos somos olor fragante de salvación, proclamamos la buena nueva de Dios. Como cuando uno se compra unos zapatos nuevos y usted ve que la suela tiene un grabado y uno va caminando por el barro y el grabado queda, la huella queda. Lo que quiere decir este pasaje es que cuando uno está calzado con el evangelio, por donde quiera que va, deja huella de Cristo Jesús. Dice también que debemos usar el escudo de la fe. ¿El escudo de qué? Entonces mire cómo protege el cuerpo. Ese era un escudo de una madera especial y estaba empapado de agua, de tal manera que cuando Satanás lanzaba los dardos, un enemigo lanzaba los dardos, en ese escudo quedaban clavados y se apagaba inmediatamente. La fe, diga fe. No cuestionemos la palabra. Le vamos a creer al Señor en el nombre de Jesús. Vamos a tener una fe inocente. ¿Cuántos dicen amén? Esa fe inocente que le creemos al Señor. Pase lo que pase, vamos a creerle al Señor. Dice también que el casco de la salvación o el yelmo es casco. Y era un casco bueno, no como esos que venden para la moto de 30,000 pesos. Un casco bueno. Y ese casco protege la cabeza, es decir, la mente, los pensamientos. En esto pensad todo lo que es justo, puro, amable. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Digámosle, Señor, guarda mis pensamientos. Lo hemos dicho una y otra vez. Las grandes ideas de Dios y los grandes pecados comienzan en la mente. Que mi mente esté al servicio de Dios y no al servicio del pecado. Y habla de la espada del Espíritu. Mire, la espada es la única pieza de ataque de toda la armadura. Es la única pieza de ataque. Y mire cómo la espada, y seguido ello, tiene la connotación de fundamento y fortaleza. Pero ¿de qué habla la espada? La palabra de Dios. Diga la palabra de Dios. Y después dice la oración. Es decir, una vida devocional. ¿Cuántos dicen amén? Una vida devocional. Es decir, que la armadura nos está ayudando a fortalecernos y a ser guerreros de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una guerra. Diga, es una guerra. Y alguna vez yo le compartí a algunos de ustedes. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan que les conté alguna vez de la vaca de mi abuelo que tenía nuches? ¿Alguien se acuerda? Esta es una guerra. Y un día, cuando tenía más o menos unos 13 años, no hace mucho tiempo, yo estuve en el campo y mi abuelo tenía una vaca y la vaca tenía nuches. La vaca tenía nuches. Usted sabe que dicen que el nuche se da por la picadura de un animal, ¿no? Deja un huevo ahí e internamente crece un tremendo gusano. Aún hay personas que han tenido nuches. La vaca tenía nuches. Y mi abuelo llegaba y él tenía una botella de petróleo crudo. Y entonces cogió la pluma de una gallina. Y se iba donde estaba la vaca con el petróleo y la pluma. Y entonces metía la pluma en la vasija, en el frasco, y lo que se untaba y le hacía hacia la vaca. Le untaba por encima hasta donde está el nuche. Y la vaca se movía, le dolía, pero el nuche no salía. La vaca se movía y el nuche no salía. No salía. Y mi padre, cuando vio eso, le dijo a mi abuelo, dijo, no, suegro, así no sale. Dijo, venga y verá, yo le digo cómo sale ese nuche. ¿Sabe qué hizo mi padre? Cogió el frasco, tomó el frasco del petróleo y se lo vació encima a la vaca, donde estaban los nuches, y la restregó. Eso la lavó en petróleo. Y la vaca se movió, le incomodó. La vaca se incomodó y el nuche salió. Y tiempo después, el Espíritu Santo me habló de esa vaca. ¿Por qué te dejé ver esa vaca en ese entonces? El Señor me dijo. Me dijo, así es mi pueblo. Así son las familias. Hay familias que tienen nuches.
el nuche de la incomprensión, de la rebeldía a los hijos, de las deudas. Tienen el nuche de la mentira, el nuche de la irresponsabilidad, el nuche del divorcio, el nuche de la fornicación, del adulterio, de la pornografía. Tienen el nuche ahí. Y lo único que hacen es con una plumita así. Oraciones sencillitas, cosas así sencillas. Y por eso el nuche no sale. Y de vez en cuando les vuelve a doler. Y cuando les duele un poquito, le untan un poquito de petróleo, pero no sale. Y hay hogares que tienen nuches. Hay hogares que tienen nuches de vicios, de mentira, de morbosidad, de engaño. Son nuches. Y a veces nos hemos acostumbrado a caminar con esos nuches. Y venimos a un culto y sacamos la plumita y le echamos un poquito. Y vamos la semana así a que nos duela el nuche. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, dile a mi pueblo que necesitan vertir mi aceite sobre esos nuches hasta que el nuche salga. Y entonces nos vamos a proponer que en estos días, en nuestro devocional, vamos a orar por esos nuches. En el ayuno del viernes, en el ayuno del sábado. Y yo me estoy tomando esto en serio, porque yo quiero que usted y yo a ese nuche le echemos todo el aceite del Espíritu Santo hasta que salga. Y nuestros hogares sean libres y veamos la gloria de Dios que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, una familia que avanza es consciente de la lucha, es diligente en la armadura y es dependiente de la fuente. Diga dependiente de la fuente. El texto dice, mire lo que dice el texto: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza diabólica es más fuerte que un ser humano, pero es mucho menor que el poder de la sangre de Cristo. Entonces, como solo no puedo vencer, ¿sabe qué hago yo con inteligencia? Como yo solo no puedo vencer, yo quiero ver la gloria de Dios más en mi casa y en mis hijos y en la iglesia. ¿Sabe qué hago? Me agarro de la mano de Dios y con Él soy más que vencedor en Cristo Jesús. Eso es lo que vamos a hacer. Y si usted ve en su vida que tiene que romper algo, diga, oiga, yo voy a dejar de ser mediocre. Estoy aburrido de luchar con la misma tentación. Estoy aburrido de las mismas mentiras. Estoy aburrido de luchar con las mismas cosas. Estoy aburrido con mi estancamiento. Yo quiero sacar el nuche en mi vida. Entonces uno se agarra de la mano de Dios. Si usted está conforme con su vida, tranquilo, no ore. Pero si usted dice, yo quiero más, yo quiero renunciar a algo, algo se tiene que romper, algo tiene que cambiar, entonces nos agarramos del poder de la fuerza de Dios. Somos conscientes de la fuente. Y nos vamos a dar cuenta que el poder absoluto de Dios, en Dios es el único que se puede hablar de poder absoluto. En el hombre eso es corrupción, eso es tiranía, eso lleva a las dictaduras. Pero en Dios hay poder absoluto para bondad absoluta. Y en Él vamos a confiar. Y vamos a ver cómo la obra redentora de Cristo Jesús nos da la garantía de tener un hogar que verdaderamente avanza. Colóquese en pie, por favor. ¿Recibimos la palabra? Yo no quiero que su casa tenga noches. Dios no quiere que su casa tenga noches. Dios nos quiere hacer hogares que avanzamos. Y en mi espíritu, por mi propia casa, por su casa, nos vamos a meter con Dios. Yo quiero ver su casa brillar por la gloria de Dios. Yo quiero ver su casa celebrando las maravillas de Dios. Yo quiero ver su casa en nuevos niveles de la gracia y la fidelidad de Dios. Sí los hay. Y eso que a veces, mire, cuando usamos solo la plumita y vemos que la cosa sigue, decimos, bueno, yo le he orado a Dios, Dios verá cuándo lo hace. No, así no se libran las batallas. Bueno, ¿será la voluntad de Dios que mi hijo sea un malandro, un drogadicto? ¿Será la voluntad de Dios? Yo he escuchado gente decir, yo creo que de pronto era la voluntad de Dios que nos divorciáramos. ¿Quién dijo que la voluntad de Dios es eso? ¿Quién lo dijo? Eso no es voluntad de Dios. Dios quiere ver hogares llenos de su gloria. Por ello murió en la cruz del Calvario, para que nuestros hogares avancen, sean llenos de su gloria. Por familias bonitas, esposos que se aman, pasen 10, 20, 30, 40, 50 años, para que cuando nuestros ojos se cierren, no se cierren en amargura, no se cierren en tristeza, no se cierren con dolor, sino que hayamos podido dejar un legado. Que cuando usted y yo tengamos que partir, no estemos llamando a la familia, venga, perdóneme por todos mis errores. Podemos decirle gracias a Dios. Quiero celebrar un culto con ustedes. Ahora que voy a partir, juntos le vamos a agradecer a Dios porque vivimos una vida feliz, porque vimos la gloria al Señor. Es más, hijos, sigan mi ejemplo. Eso es vida en el Señor.
Eso es vida en Dios. Cierre sus ojos y oremos delante de la presencia de Dios. Padre, gracias. Padre, gracias. Alguien que tome la palabra, alguien tiene que orar. Alguien tiene que decir: Señor, me estás hablando. Ahora entiendo por qué las cosas en mi casa no han cambiado. Hoy me hablas cómo enfrentar los desafíos, cómo provocar tu gloria en mi casa. Pero dígale: Señor, Señor, ayúdame a tomar la palabra que hoy me has dado. Ayúdame a ser obediente, Padre. Yo también quiero ver tu gloria. Que mi casa avance. Y no vamos a avanzar unos sí, otros no. Avanzaremos con los hijos. Avanzaremos con los nietos. Avanzaré con mi esposa, con mi esposo, con mis hermanos, con mis padres. Nadie se va a quedar. Ore por ellos, ore. Oh, yo estoy tomando esta palabra de parte del Señor. Yo estoy orando en estos días retado. Estoy orando con mi espíritu. Porque yo quiero creer a Dios por cosas nuevas. En mi vida, en mi casa, en la iglesia, en el ministerio. Señor, tú no diste tu vida en la cruz del Calvario para que se levantaran familias enfermas, familias con nuches. Tú diste tu vida en la cruz del Calvario para levantar familias que avanzan, familias saludables, familias de bendición. Y yo bendigo la casa de mi hermano en la sangre de Jesús. Revélate, Dios. Ministra, Señor. Aviva, Padre, cada familia que está en este lugar en el nombre de Jesús. Que podamos entender lo que nos está diciendo. Sí hay más. Hay un nuevo tiempo. Hay una nueva temporada. Hay un nuevo nivel. Hay una nueva experiencia en Cristo Jesús. Con sus manos en alto, dígale: Señor, no más plumitas. No más plumitas untadas de un poquito de petróleo. Señor, me atrevo a más. Oh, Dios quiere ministrar. Porque ha visto su cansancio, sus lágrimas por su propia casa, la tristeza que le ha acompañado por años, el espíritu de frustración que no ha podido consolidar una familia estable y feliz. Y usted está diciendo: otra vez el mismo fracaso, otra vez me pasa lo mismo. Yo sí soy de malas. No diga que de malas. Hoy Dios ha hablado. Hoy Dios ha hablado. El Señor me muestra papás que abrieron la puerta al nuche. El día, Dios le está hablando a alguien, el día que su hijo le presionó y usted le dio ese permiso, a usted le pareció que él fue y volvió. Ay, bueno, gracias a Dios volvió, menos mal que no pasó nada. Pero ese día Satanás puso el huevo para que empezara a crecer un nuche. Y a partir de esa experiencia, Dios le deja ver que las cosas no son iguales en el corazón de su hijo. Y usted, que lo permitió, tiene la responsabilidad de ahora buscar el aceite del Espíritu Santo para derramarlo totalmente donde está ese nuche hasta que salga. Y han sido días, meses y años que usted ve a su hijo o su hija en esa misma condición. Usted: ay, pastor, yo estoy llorando. Eso se tiene que enfrentar con mayor agresividad, con mayor discernimiento, porque ese hijo no es del diablo. Ese hijo le pertenece a Cristo Jesús. Por él derramó Cristo su sangre en la cruz del Calvario. Dios quiere hogares sanos. Una vaca con nuche no vale igual. Una vaca que tiene muchos nuches, la piel ya no se puede vender porque está huequeada, no tiene valor. Dios quiere que su hogar valga, que su hogar tenga peso de gloria. Ore por su casa, no con la pluma. A ver, clame, clame, clame. Levante su voz, levante intercesión. No más justificación de la mediocridad y del mal comportamiento de los hijos. Clame por su propia vida. Usted que lo ha intentado una y otra vez, y en unas áreas parece que le va bien, pero en otras hay un fracaso. Hoy Dios está hablando en la sangre de Jesús. Él está aquí. Yo bendigo su vida y bendigo su casa. Yo bendigo la iglesia. Proclamo una iglesia libre, santa, sana para Dios, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Demos un aplauso al Señor. Gloria a Dios.